¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenidos a este Hoy por Hoy de día miércoles, como siempre, ¿no? Todas las semanas aquí reencontrándonos en la pantalla de Canal 4 Regional. Bueno, hablando de diversos temas, ¿no? Que están relacionados, por supuesto, a nuestra vida cotidiana, a la región, a la provincia, a la República Argentina. Y hoy prácticamente nos sobrepasa, ¿no? La agenda cuando escuchamos y vemos los portales, obviamente, de información, las últimas repercusiones, lo que ha sido la asunción del presidente Javier Milei y principalmente lo que se ha conocido a través del nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, de estas nuevas medidas económicas. Un ajuste que llega como en su momento ya el propio Milei había, en campaña incluso, adelantado que se tenía que hacer. Medio que en algunas cuestiones también fue apuntando desde dónde o a dónde se tenía que hacer, pero parece que también en algún punto estas decisiones, bueno, terminaron de conformar a evidentemente otras personas que dentro de lo que es el rango económico y dentro de las decisiones de la cartera económica apuntaron también para hacia otro lado, ¿no? De la sociedad. Estamos hablando puntualmente de la clase media, estamos hablando puntualmente también de los jubilados. Bueno, diversos análisis que podemos hacer y que seguramente vamos a realizar en este Hoy por Hoy, después de lo que hemos conocido a través de las medidas económicas que el ministro de Economía, Luis Caputo, ha dado en estos últimos días y que a partir de hoy empiezan a impactar fuertemente en la sociedad argentina, ¿no? Y en la economía, ni que hablar. Para tratar de desarrollar un poco este tema, para analizar, seguir escuchando análisis y fundamentalmente con los que saben, vamos a tomar contacto con Silvio Cañas. Silvio es economista, es presidente de ASIF, de la Asociación de Comerciantes e Industriales de la Ciudad de Funes, para ayudarnos a entender, ¿no? de estas políticas, o por lo menos de estas medidas que se han tomado en estas últimas horas y cómo va a continuar, ¿no? la vida económica de la República Argentina. Silvio, un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo va? Buenas tardes ya. Bien, muy bien. Bueno, estaba escuchando un poco la introducción y en verdad, a ver, coincido bastante en lo que vos decías. Los anuncios del día de ayer del ministro de Economía, no es mucho más alejado de lo que fue proponiendo Milei durante toda la campaña, ¿no? Es un resultado de hoy, bajo el ejercicio del poder, está haciendo o llevando alguna. La realidad es que cuando escuchamos el discurso del presidente el día de la Asunción, eso fue el domingo, y entre ayer que se anunciaron estas medidas, hay una suerte de que hubo mucho radio pasillo en el sentido de que se esperaban más medidas de las que se anunciaron. En realidad suena como poco, son profundas, son en base a la idea que tiene el presidente y todo su equipo económico, pero creo que a lo mejor muchos esperábamos algunas otras medidas más que de a poco se van a ir dando. De hecho, el Banco Central ya sobre la medianoche anunció algunas medidas más, analizó y tiró algunos lineamientos. Hoy se siguió trabajando. También esperaba la respuesta del mercado, que bueno, hoy ya tenemos el primer día del mercado y cómo reaccionó. Ni más ni menos, a ver, el escenario que se encontró el actual equipo de gobierno es un escenario que era peor que el que ellos esperaban. Lo fundamental y lo que analiza el equipo de gobierno, que la inflación es producto del déficit. Yo me acuerdo en la campaña haber escuchado a Milei que decía que la inflación es un problema monetario y que la solución estaba en erradicar la emisión monetaria. Y por eso cerramos el Banco Central, lo destruimos y demás, porque era el causal de la inflación. Bueno, hoy cuando van mirando un poco más para atrás, se dan cuenta que en realidad no es solamente el Banco Central y la emisión, es el cómplice del problema, que la genética, que es lo que él habló de eso, de la genética del problema, es el déficit fiscal. Entonces, Claro. ahí donde la punta de lleno el gobierno para poder reducir y tratar de llegar a un déficit fiscal cero. Es decir, en palabras del mismo ministro, si entra 100, hay que gastar 100. Mm, No puede gastar más de lo que ingresa. claro. Dice, llevamos muchos años gastando más de lo que ingresa y que ese financiamiento se dio de distintas maneras. Se dio con organismos internacionales, se dio con el mismo mercado interno y Mm, de última instancia que se dio a través del Banco Central. claro. Pero bueno, en pos de solucionar ese déficit fiscal es donde empieza a tomar punta y empezar a analizar. Hay que reducir el gasto. Dice, bueno, vamos a reducir la pauta en los medios de comunicación durante un Mm, año, se elimina ese gasto. Vamos a... Y lo que se habló tampoco se anunció ayer, digo, por eso se esperaba más anuncios. claro. Se Sí. esperaba que el presupuesto no se iba a aprobar, no iba a haber presupuesto en el 2024, se iba a tomar el 2023 con el valor nominal. Bueno, vamos a poner a pensar eso. Cuando se hizo el presupuesto del 2023, se empezó a elaborar en marzo del 2022. Así Mm, se hacen los presupuestos. En marzo del año anterior se empieza a elaborar. Para septiembre del 2022 se presenta, se vota en el Congreso, diputados, senadores, se aprueba y vos tenés todo el 2023 para ejecutarlo. mm, El gobierno de Milei piensa tomar ese número.
O sea que pensemos que con una inflación, hoy hace un rato se anunció la inflación, Sí, 12,8 nos da un 160 de anual. Imagina que si lo que se empezaba a gastar en enero del 2023, hoy ya es un 160% más caro. claro, Si claro. vos seguís manteniendo en enero de 2024 el mismo numeral, que antes vos pensabas gastar 100 pesos y ahora vos vas a decir vas a gastar de nuevo esos 100 pesos, con esos 100 pesos no comprás ni un peso hoy. Claro, ¿Tá? claro. Entonces, ya ahí implica una reducción de lleno en el déficit fiscal, porque va a Ujú, congelar los nominales. ujú. A ver, en este combo, uno de los puntos que había que también, que eso sí esperábamos todo, la devaluación, la famosa devaluación esperábamos. Sí, Algunos hablaban de 650, 680, 700, poco esperábamos el 800, pero bueno, se dio al final un número de 800. La realidad también que los precios ya se habían empezado a ajustar en los días previos, porque todo el mundo hablaba, ¿no? Y digo, se esperaba una devaluación. Entonces ya el mercado ya empezó a ajustar algunos precios, tanto en los bienes como en el mismo instrumento financiero, como para demostrar que estaba la devaluación implícita. mm, No, digamos, fue un poquito más de lo que esperábamos, por lo tanto, probablemente o lamentablemente podamos seguir esperando más aumento de precio, lo que nos va a claro. llegar seguramente en un diciembre muy por arriba de este 12,8 que fue noviembre, que es malo y es alto. Pero bueno, hoy podemos decir que hasta era bueno ese 12,8 porque probablemente en diciembre tengamos un 25, un 30% de aumento Total. en lo que es el mensual. O sea, Si eso se mm, mantiene, hoy lo que tenemos que pensar es que por lo menos tenemos por delante 4, 5, hasta 6 meses, diría, con tranquilidad, de una inflación con un piso del 20%. Nuestro análisis es esperar que no supere el 50 y que esté deambulando en esto, entre un 20 y un 50, insisto, es altísimo y ninguna sí, economía resiste muchos meses o años con una inflación de ese volumen. Pero claro. bueno, con estos desequilibrios que ha encontrado el gobierno, que está tratando de equilibrar o rearmar, vamos a tener eso. Yo lo que no Bien. veo, Mm. lo que decían en uno, interrumpime cuando vos quieras, Sí, sí, digo, yo lo que no veo hoy, que digamos, el problema, el Caputo enumeró los problemas. ¿Cuáles son los problemas que uno ve? La inflación, la emisión, y habló del déficit, que nadie tiene en cuenta el déficit como algo que es un mal que no se ve. Pero acá hay un problema, la inflación. Yo creo que si vos le preguntás a la gente cuál es el principal problema, descartado la inseguridad, creo que es el inflacionario. sí, La gente totalmente. no entiende, o por ahí lo déficit fiscal no me preocupa, no es mi tema, vos sos administrador, administrarlo mejor, como quiera, pero la inflación. Y creo que todas estas medidas, ninguna apunta a combatir la inflación. Y Ahí eso es quiero lo que hacer me un punto, preocupa a mí. Silvio. Eso me parece Sí, muy importante porque y coincidía con vos, incluso en ese análisis, ¿no? Del propio Caputo, que incluso hablaba de la situación del déficit fiscal. Ahora, hay países en el mundo, por ejemplo, sin ir más lejos, Brasil tiene déficit fiscal, pero no tiene los mismos problemas, a lo mejor económicos, que estamos teniendo, por ejemplo, en Argentina, puntualmente con esto que vos mencionás, que es la inflación. Para reducir el déficit fiscal, ¿baja la inflación? ¿No baja la inflación? Bueno, ese es el punto que me quiero meter, que estabas haciendo referencia. ¿Qué pasa entonces con la inflación teniendo en cuenta esto, ¿no? Del propio ministro hablando del déficit fiscal? mirá, por eso digo, ninguna de estas medidas va a bajar la inflación, o Bien, apunta a bajar la inflación, sino todo lo contrario. Cuando vos devaluás, lo más probable es que los precios aumenten. De hecho, claro. ya, como dije, antes de que evalúen ya habían aumentado, van a seguir aumentando en los próximos meses. Hoy volvió a aumentar el combustible, que es otro factor, costo que a la hora de armar un precio, el combustible vos lo tenés en cuenta, y volvió a aumentar y vuelve a aumentar de nuevo los precios, con lo cual ninguna de estas medidas apunta. Yo creo que la estrategia, y entendiendo un poco el pensamiento de este nuevo gobierno, o del presidente, o de su forma de pensar, de ese liberalismo que él pregona, razonándolo como él lo razona, yo creo que apuntan a bajar la inflación a través del consumo. ¿Y cómo Bien. es eso? Vos podés Con bajar la inflación de recesión. varias maneras. Exactamente. Claro, Lamentablemente es así. Cuando se cae el consumo, se cae la demanda. Entonces, claro, vos no podés, vos sos un empresario, vos no podés seguir aumentando los precios porque cada vez vende menos. Si claro. vendés menos al precio que estás vendiendo, si lo aumentás, vas a vender muchísimo menos. Entonces, ¿qué hago? No lo aumento. Y me doy vuelta y a mi proveedor le digo, che, no me aumentes más porque yo no te puedo pagar más porque la gente no me lo compra. No me lo compra ahora, menos si yo te lo aumento. Y empieza una cadena para atrás. Entonces, apunta, entiendo que el pensamiento de este es ajustamos precio a través de la caída en el consumo. Para en un futuro, cuando ingresen dólares, que eso podrá ser allá de marzo a abril, con una Mm, buena cosecha, que creo que va a ser así, podamos liberar el mercado, podamos liberar el cepo, entre comillas, por lo menos para la importación, puedan llegar más productos y el hecho de aumentar la oferta también pueda reducir los precios. Entonces, hoy, vos si sos la única empresa que vende en el mercado,
tenés el poder de monopolio, cuasi monopolio, monopsonio, lo que sea, yo puedo aumentar lo que quiera. Primer barrera va a ser el consumo, no voy a poder aumentar porque no vendo, entonces no me va a convenir aumentar. Y después cuando ya tenga el libre mercado y tenga la posibilidad de importar, no voy a poder aumentar porque voy a tener competidores. Entonces, la llegada de productos del extranjero Claro, va a ser otro factor. Quiero razonar de esa manera, digamos, porque si no le encuentro lógica a esto a la lucha con la inflación. O si no, el gobierno no está pensando en inflación, que creo que es el principal de los causales, digamos, el principal daño en la economía. total. Más allá de todo lo otro, que entiendo que está bien, pero a la gente que camina, a la gente que va a su mercado, que haya déficit o no déficit fiscal, la verdad que no le preocupa. Le preocupa cuando va al supermercado y con el mismo billete compra, antes compraba dos Claro, bolsitas y claro, ahora se lleva las cosas claro, en las manos. Entonces, claro. digo, pienso en eso, digamos, Mm, analizándolo como analizaría este modelo o esta idea de pensamiento que tiene el presidente. total. Ajustamos en el primer punto, lo ajustamos a través del consumo y en el segundo a través de la oferta. Entonces, al tener más oferta, tenés más posibilidad de tener los precios contenidos. Ujú. Y el otro análisis no me cierra, ¿no? Claro, claro. Silvio, Y ¿qué crees que puede llegar a pasar el año que viene paritarias, por ejemplo? ¿Va a haber tope, no va a haber tope? En un momento Milei dijo, bueno, es un arreglo entre privados, ahí no hay que meterse, pero teniendo en cuenta que esta serie de medidas apuntan justamente a lo que vos mencionabas, que es el tema del consumo, ¿cómo crees que puede llegar a afectar en esa negociación paritaria o a lo mejor en la paritaria de los gremios, ¿no? Si hay a lo mejor alguna bajada por parte en el Ministerio ahora de Capital Humano para poder generar a lo mejor algún arreglo, ¿no? En algún número, teniendo en cuenta la inflación que vamos a tener, ni más ni menos. bueno, a ver, y ahí creo que hay que dividir el sector asalariado en dos, el sector público y el sector privado. Bien, Yo creo que el sector público es el que más lo va a sentir esta aumento de precio y no ajuste de las paritarias. Ya el gobierno dijo que si bien va a valorizar al empleado público, no espere grandes aumentos de sueldo. Es claro. más, congelando el presupuesto, a vos ya te está diciendo que no te va a pagar más de lo que te pagaba otros años, Sí, porque la partida presupuestaria ya está fijada. Entonces, el sector público lo va a sentir mucho, el empleado público va a sentir mucho la pérdida de poder adquisitivo. Y yo creo que por el poder, la parte del sector privado, yo creo que va a ser muy distinto los gremios. Yo creo que ahí es donde, de nuevo, pensando como piensa el modelo, decir, bueno, es libre, vos podés fijar el precio. Si a tu sector le va bien, podés aumentarle bien el salario. Si a tu sector le va mal, tal vez no le puedas aumentar tu salario. Entonces, la distribución del ingreso va a ser más inequitativa y va a haber más conflicto en el sentido de que si vos estás en una rama, no sé, por decir un ejemplo, mm, minería, que vas a tener un buen nivel de exportación, vas a poder exportar bien, o los combustibles, que hoy al liberar los precios y al llegar a una nafta a 800 pesos el litro, va a tener un mayor nivel de rentabilidad. Bueno, si vos claro, estás en el sector petrolero, sector minería, claro. vas a poder ajustar mejor los sueldos, y si vos estás en el sector construcción, por ejemplo, y de obra pública, que va a ser muy mala, que de hecho Mm, dijo no va a haber obra pública, bueno, ahí se te va a complicar un poco más. Entonces, va a haber claro. disparidad entre los distintos gremios, creo yo, de nuevo, pensando como piensa en este modelo de liberar el mercado y que cada uno, como dijo, se arregle entre privados. La disparidad que va a haber entre los distintos sectores creo que va a ser muy amplia. Claro. Pero el gran perdedor de este año, del que viene, por lo menos Mm, 2024, creo que va a ser el empleado del sector público, porque digo, parte de esto de congelar el déficit, de bajar el déficit y de congelar el presupuesto, es claramente decirle a todos, vas a ganar igual que el año pasado, pero con los precios que por lo menos en diciembre no va a ser menos de 25%, ya te están diciendo que lo que comprabas en noviembre, ya a fines de diciembre vas a poder comprar 3/4 de lo que comprabas, claro, porque un claro. cuarto ya se te fue en poder adquisitivo, y ahí es donde van a ser los grandes perdedores. Ujú. Silvio, A ver, sí. sí, perdón. Sí, decime. No, digo, ahí está, la idea del gobierno es que desalentar el sector público para tratar de achicar el sector público, incentivando el sector privado. Entonces, vos vas a llegar un momento de decir, mirá, la verdad que renuncio a mi cargo en la municipalidad, por decir algo, en la comuna, en la provincia, y me voy a trabajar en el sector privado que me paga mucho más. Claro. O si quiero seguir trabajando en el sector público, voy a tener que conseguir un trabajo extra para poder complementar mi ingreso porque no me va a alcanzar y va a ser escaso. Ujú. En un momento se habló de año de estanflación. ¿Cómo para, más que nada, tratar de bajarlo a la gente que nos está mirando y escucha también esta palabra, estanflación? ¿Qué quiere decir? Y si pensás que realmente puede llegar a ocurrir, ¿no? Se habla de un Rodrigazo también. Bueno, quiero que estos términos por ahí que escuchamos habitualmente, que leemos incluso también,
nos trates de explicar un poco de qué se trata y cómo podría llegar a afectar el próximo año si es que se termina cumpliendo, ¿no? Estos fenómenos que mencionamos. La estanflación es básicamente caída del producto, caída de la actividad económica con aumento de precio. Bien, Lo normal sería que cuando cae el producto, como dije, caigan los precios, ¿no? Es lo claro. lógico, si vos vendés menos, no te da para aumentar los precios, te da para caer los precios, te da para que vos bajes los precios y empecé con los carteles de oferta, ¿no? Si vos tenés pensemos en una carnicería, vos trajiste una media red y vos lo tenés a un precio, el asado, y no lo vendiste, el primer día, bueno, no pasa nada. El segundo día ya te empieza a preocupar porque la carne esa se te pudre, la tenés que vender. Entonces, Exacto. vas al pizarrón que tenés en la puerta, lo tachás y le ponés, en vez de 5.000, 499. Mm, No viene nadie porque no hay plata o la gente te reemplazó por otro producto. Al tercer día, ¿qué vas a hacer? Y lo lógico que vos en 499 lo tachás y le decís 4.500. Al cuarto día, porque ya se te empiezan a juntar las moscas y esa carne se pudre, no sirve más, lo tachaste y dijiste, lo salgo al costo y si me salió 3.000, lo vendo 3.000 y por lo menos no pierdo plata. tal cual. Bueno, cuando hay caída en el producto, lo más probable es que pase eso. ¿Qué va a pasar en Argentina? Con estas medidas va a haber caída de producto, que es lo que decía al principio, pero por otro lado va a haber aumento de precio. Entonces, eso es lo que se llama en economía esta inflación. Caída del Perfecto. producto, pero aumento de precio. Hay una Perfecto. cierta, para el sector comerciante hay una cierta digamos, como imaginación o si fuera una cierta irrealidad de que vas a estar mejor, porque a lo mejor vos en tu caja, cuando cierres tu caja, vas a decir, uy, vendí 500.000 pesos, yo venía vendiendo 300, pero cuando vas a ver el mostrador, en vez de vender 4 kilos de asado, vendiste 3 Claro. y recaudaste un montón. Entonces, el nominal te va a aumentar mucho, pero vas a ver que vas a vender cada vez menos. Doy el ejemplo de la carnicería porque creo que es muy sencillo Sí, y es sí, sí, tal palpable, ¿no? cual. Mm, Pero vas a ver mucho menos, que vas a vender menos kilos de asado, menos kilos de carne o menos media red, porque en realidad es lo que va a aumentar tu nominal. ujú. Entonces, ese es un problema porque todavía genera más pérdida de poder, eso se da por la pérdida de poder adquisitivo y al fin y al cabo es malestar social, digamos. Y ahí hago Claro. el último punto, que también habló Caputo con respecto a las ayudas sociales y Sí, garantizó un incremento de las ayudas sociales. La realidad es que nosotros podemos, no sé, haciendo una diferenciación, podemos hablar de tres estratos sociales, un estilo medio, una clase baja, una media y una alta. Vamos a ser muy mm, sencillos. bien. La alta, digamos, tiene otros niveles, tiene otras posibilidades, probablemente todas estas medidas no los afecten, si lo afecta, lo afectará muy poco, o inclusive hasta algunos se pueden beneficiar con estas medidas. La clase baja es claramente la que se ve muy afectada cuando empiezan a aumentar los precios, los que destinan todo su parte de ese ingreso a consumir, claramente dije como eso, antes se llevaban dos bolsitas, hoy se le alcanzan las dos manos para llevarse los productos. Entonces ahí es donde apunta el gobierno, porque también es donde se genera la mayor conflictividad social, donde son las personas que por ahí pueden salir con más tranquilidad a la calle para pelear, porque a lo mejor algunos no tienen trabajo y bueno, y su trabajo es salir a hacer una manifestación y demás, y no está Claro. mal, digamos, es su trabajo. Sí, sí. Entonces, ahí es donde está el calor y el problema de lo social, ¿no? Entonces, probablemente, o no, el gobierno dijo, me garantizo la pasividad en ese sector social que con plata. Claro. Y la clase media, que es el que está trabajando, que no puede ir a una marcha porque está trabajando, si no la organiza el sindicato, no va de huelga a una manifestación. Solamente me acuerdo en la salida de la clase media con el corralito, porque le Exacto. tocaron los bolsillos, le tocaron los Tal ahorros cual. y ahí sí salimos todos con la cuchara y la olla a pelear por la devolución del dinero. Ujú. Pero la clase media es más pasiva en ese sentido. ¿Qué va a pasar? Y aquel que pudo ahorrarse $1 hace un par de meses y sacará ese dólar y lo quemará. A lo mejor lo que decía hoy en otra nota, dice, vos estabas acostumbrado a salir 4 veces al mes a cenar y bueno, no va a salir las 4 veces al mes, va a salir 2 veces o Claro. una vez al mes. Entonces, va a empezar a checar y a empeorar tu calidad de vida. Mm, Pero tampoco es que vas a pasar hambre, ¿no? claro. Entonces, digo, en vez de juntarte todos los fines de semana y invitar a todo tu familiar a comer asado en tu casa, le decís, che, bueno, ayuden un poco y tráiganme Tal cual. algo porque no puedo con todo. Pero no es el que va a generar el conflicto, el que si nosotros lo analizamos un poco más y hacemos la memoria ya por el 2001, 2001, no es que vaya a salir a saquear. Ese otro grupo hoy lo vamos a calmar y lo vamos a contener Tal con más cual. plata. Tal Por cual. eso se anunció estas medidas. Tal cual. Pero, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué va a pasar? Vos, aquel que iba 4 veces a cenar, dije, probablemente vaya una. Entonces el restaurante que a vos te esperaba 4 veces al mes va a ir una vez, te va a esperar una sola vez. Entonces va a ver que se empieza a caer el consumo, y es lo que decía antes, digamos. Empieza esta Es toda una rueda cadena. negativa, negativa,
que la idea es que vos de una manera se le ponga tope a los precios, pero no por acuerdo como hubo, obligación con los precios cuidados y todo lo que se inventó en el Sí, último tiempo, sino que a través de el libre mercado. Menos demanda, tal menos cual. posibilidad de aumentar los precios. Entiendo el racionamiento, entiendo que el gobierno lo razona de esa manera, ¿no? Sí, Por eso habla de un sacrificio, de un esfuerzo que hay que hacer durante todos estos meses, que digo, algunos hablan de 18, yo digo, no van a ser menos de 6. Puede que la cosecha ayude un montón, y decir, ¿qué tiene que ver? No, acá el problema es la llegada de dólares. Acá, claro, si no tenés claro, dólares, no puede abrir la economía, claro, que eso es lo que quiere este gobierno, y al abrir la economía, mejorar la competitividad, total. y al mejorar la competencia, no la competitividad, la Ujú. competencia, y ahí lograr más oferta y poder controlar los precios. Silvio, ha sido muy amable, muy claro, para poder charlar un poquito de estos fenómenos económicos que estamos teniendo en la República Argentina y principalmente de las últimas medidas. Muchas gracias y le mandamos un abrazo muy grande. No, a ustedes, gracias a ustedes por la comunicación. Gracias. Silvio Cañas es economista, es presidente de ASIF en la ciudad de Funes. Bueno, lo tenemos habitualmente también en Informe Regional para conocer un poco más de análisis de lo que puede llegar a repercutir, ¿no? En el 2024, más precisamente. No ha terminado el año, ¿no? Y con estas medidas realmente, como bien marcaba Silvio, han por lo menos impactado muy fuerte en el bolsillo de muchos trabajadores. Y eso es lo que realmente preocupa. ¿Qué va a pasar para el próximo año? Bueno, es un poco también el panorama que recién nos daba Silvio y el que tratamos de esperar, teniendo en cuenta estas medidas y ver, bueno, cómo evoluciona también la economía en la República Argentina. Hacemos una pausa, pequeña pausa. Enseguida seguimos con más en este Hoy por Hoy de miércoles, hablando de economía, hablando de las últimas medidas del Gobierno Nacional, qué va a pasar para lo que viene. En un ratito la seguimos. Bingo Interclubes ya es un clásico. Y vuelve con la más maravillosa fiesta de premios del mejor bingo en vivo del país. La edición 2024 es extraordinaria. Pedísela a clubes e instituciones y a los mejores vendedores del país. bingointerclubes.com.ar 0800 888 3471. Bingo Interclubes Es un clásico. Somos uno. Somos One Full. Todos los jueves, desde las 9 de la noche, te esperamos en la pantalla de Canal 4 Regional en Con Alma de Pueblo. Un programa para disfrutar en familia de cultura nacional y latinoamericana. Jueves, 21 horas. Los esperamos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos? Los invito a compartir música para no olvidar, sábados y domingos a las 21 horas. Que te despiertan corazón.
Bueno, hay varias preguntas que nos hacemos, que nos seguimos haciendo después de la charla, obviamente, con Silvio Cañas. Creo que no nos va a alcanzar muchas veces el tiempo para poder tratar de consultar tantas dudas que tenemos habitualmente, porque escuchamos realmente términos que son importantes. Es muy interesante lo que recién marcaba Silvio, ¿no? El fenómeno inflacionario en la República Argentina está haciendo daños al salario, hace bosta el bolsillo de la gente, de la familia. Cada vez que va al supermercado encuentra una distorsión impresionante de precios con aumentos desorbitantes. Estamos hablando que un aumento en las últimas semanas del 100%. Ahora con la devaluación del dólar va a haber otro aumento, más la inflación que hubo en este mes, más los combustibles. Es toda una cadena en la cual va a llevar realmente un impacto muy importante en los precios. ¿Por qué nos ataca el fenómeno inflacionario? ¿Por qué se habla de déficit fiscal? Es la gran pregunta que nos hacemos cuando las personas de calle realmente a lo mejor no entienden ese tipo de conceptos. Bueno, el ajuste es inevitable, dicen desde el Ministerio de Economía, fundamentalmente desde el sector de Javier Milei. El ajuste es inevitable. Claro, el tema es ¿a dónde haces el ajuste? ¿No? Porque Keynes decía algo como que la economía es una ciencia social. En definitiva. ¿Por qué? Porque vos prácticamente decidís sobre quién va el costo de ese ajuste. No es un manual que llega y que dice vamos a hacer un ajuste y lo vamos a hacer de esta manera. Vos decidís dónde querés hacerlo. En campaña Javier Milei había anunciado junto a su equipo económico, junto a la Libertad Avanza, de que ese ajuste lo iba a pagar la casta, no lo iba a pagar la gente. Bueno, incluso quedan con bombos y platillos la reducción de ministerios, de secretaría, de subsecretarías. Lo tengo acá. Son 9 ministerios que quedaron, 50 secretarías y 42 subsecretarías. ¿Saben cuánto se ahorró eso el Estado? Son algo así como 3.200 millones de pesos entre cargas sociales y sueldos, ¿no? ¿Sabe cuánto representa en el PBI, que es justamente el Producto Bruto Interno? Fíjense tanto de que se está hablando del PBI, de la importancia de tratar de generar que el ingreso en el PBI sea importante. ¿Sabe cuánto de esa reducción? El 0,00142%. Nada, ínfimo. Bueno, eso es un poco lo que está generando, ¿no? O por ahí tantos disgustos, porque si en su momento habían incluso funcionarios de este gobierno, o exfuncionarios, porque incluso los funcionarios que ahora están son poquitos los que han quedado, que estaban en torno a la figura de Javier Milei. Hay otros que han quedado en el camino después de lo que ha sido ese arreglo con un sector del PRO, que hoy está participando también del propio gobierno. ¿Qué va a pasar para lo que viene? ¿Quién se va a llevar entonces, ¿no? ese plato, teniendo en cuenta que si la clase media sigue teniendo estos impactos en el bolsillo, terminan generando un hartazgo muy generalizado a partir de lo que puede llegar a pasar el próximo año? Entonces es ahí donde, lamentablemente, uno no tiene buenas perspectivas. Fundamentalmente porque cuando la clase media se termina de cansar y se ajusta hasta un lugar, hasta más no poder, bueno, eso va a generar una consecuencia. La consecuencia es que, casualmente esto que veníamos anunciando, el hartazgo que puede llegar a generar en el clima social. Vamos a llegar a prácticamente los últimos días de diciembre, con todos los fantasmas que tenemos también, ¿no? De diciembre del año 2001. Yo creo que no va a pasar nada, ¿no? Y que no va a haber un 2001, ni mucho menos. Ahora, sí me parece que va a ser un año muy complicado, un fin de año muy complicado para muchas familias que no van a poder ni siquiera tratar de poder comprar algo para comer, para tratar de pasar en familia, o a lo mejor lo más básico. Incluso Diana Mondino, que es la canciller hoy, en una entrevista televisiva, hablaba de, bueno, ¿qué pasa cuando no hay plata? Si no tenés plata no podés comprar. Y estamos hablando de alimentos, ¿no? Hasta la poca sensibilidad social para poder afrontar un ajuste que lo terminan pagando los más débiles. Porque si ahora hay una reforma jubilatoria y quieren imponer los aumentos a los jubilados por decreto, te estás metiendo con los más débiles. Si lo haces en la clase media, te los están haciendo los más débiles, porque la clase media baja, es el eslabón más débil de la cadena. Lo explicaba recién Silvio Cañas. Lo que representa a los planes sociales los han duplicado. ¿Por qué? Porque justamente son esos centros en los cuales salen a la calle desde lo combativo, desde los cortes, desde el mensaje, que obviamente hay un sector de la sociedad que no acompaña, pero prácticamente esto termina siendo una batalla cultural en la cual termina perdiendo la gran cantidad de personas
Y muchos ilusionados que habían votado este gobierno con un cambio y hoy terminan desilusionados, ¿no? Y que realmente falta, hasta ahora, peor parte, llevamos 72 horas de gobierno de Javier Milei. Y si bien nos quieren venir a decir, y uno escucha al vocero presidencial, bueno, esperen que llevan 72 horas. Sí, 72 horas, pero parece que pasaron 100 años con la cantidad de medidas económicas que han afectado tanto a las familias, a los bolsillos y de la manera brutal, insisto, que se han generado estas medidas económicas y cómo impactan hacia las familias. Vamos a ver qué pasa para el próximo año, vamos a ver si hay alguna idea por parte de este gobierno de tratar de compensar un poco también estas medidas que afectan incluso a la gran mayoría de los argentinos. Y otro temita que me parece muy importante, ¿por qué ese ajuste no lo pagan los poderes concentrados económicos, ¿no? Porque las agroexportadoras hoy, que por ejemplo nosotros en el cordón industrial, y estamos muy cerquita de cada una de ellas, han tratado de pelear hasta lo que más pudieron para devaluar en su momento la moneda, devaluar el peso, para poder tener una competitividad dentro de la escala del dólar y poder de esa manera exportar a mayor valor. A esos poderes concentrados económicos no se los toca. No los ha tocado en su momento el gobierno de Alberto Fernández, no los va a tocar seguramente el gobierno de Javier Milei. Dos extremos dentro del pensamiento económico y dentro del pensamiento político. No los tocan. Y son realmente fuentes concentradas de dinero, insisto, las agroexportadoras, las tabacaleras, que terminan generando que sigan ganando y ganen muchísimo, ganen más que antes. Pero no se los toca. Y como no se los toca, el ajuste genera siempre en el eslabón más débil de la cadena, que son los jubilados o la clase media baja. Este análisis, lamentablemente, es el que vamos a seguir teniendo en el paso de los años hasta que no haya personas o candidatos que realmente estén comprometidos con la clase trabajadora de la República Argentina, que siempre tiene que pagar el pato de un montón de errores que lamentablemente terminan, en este caso, bueno, incluso decidiendo los gobernantes de turno. Tanto los que estuvieron como los que están. Creo que esto no hay distinción y me parece que hay un poco de acuerdo, ¿no? Cuando uno se pone a dialogar en la calle con lo que está pasando. No son todo lo mismo. En esto yo trato de reiterarlo. No son todo lo mismo. No es lo mismo el gobierno que pasó, no es lo mismo este gobierno. Cada uno con sus virtudes y sus defectos son distintos. Son distintos, no son todo lo mismo. Lo que sí parece que terminan pensando es en una única manera de hacerle frente a los ajustes, que es justamente pensando en el eslabón más débil de la cadena, que sigue siendo los jubilados y sigue siendo la clase media argentina. Nos vamos, se quedan en Canal 4 Regional como siempre. Nosotros volvemos próximo miércoles ya con los últimos programas de este 2023, ya empezando a cerrar este ciclo, como siempre, ¿no? Con más desarrollos, con más análisis periodístico que hacemos durante todos los miércoles en Canal 4 Regional. Gracias por estar, que tengan linda semana.